Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Canek Aragón y como siempre estamos de nuevo acá con todos ustedes para traer la información en el mundo de los deportes. Hay muchísima información que ha salido en estas últimas horas, por supuesto información nuevecita para todos ustedes y bueno, tenemos el tema de la selección mexicana y lo que está pasando en torno a Javier Aguirre, los seleccionados, que sí que no, el tema de la Champions League, el tema de la Champions también de CONCACAF, Tigres ya avanzando a la final y por supuesto muchísima más información que tenemos para todos ustedes. Y por lo que vamos a empezar y la primera nota del día es la Federación Mexicana de Fútbol amenaza a los jugadores con dejarlos sin mundial si no van a la concentración. Es lo último que se ha sabido, pues la polémica surgió a partir de que los jugadores del Toluca habían recibido un permiso especial para jugar el partido de vuelta de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup. La Federación Mexicana de Fútbol informó de que la concentración que inicia el día de hoy, 6 de mayo, se mantiene en pie y los jugadores que no se presenten quedarán fuera de la Copa del Mundo 2026. Lo que se decía, todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México por instrucciones del cuerpo técnico. El jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo. Así lo informó la Federación Mexicana de Fútbol por medio de un comunicado. Bueno, hasta ahí todo bien, todo correcto, pero la polémica surgió a partir de que los jugadores del Toluca, como Alexis Vega y Jesús Gallardo, habían recibido un permiso especial para jugar el partido de vuelta de la semifinal de la CONCACAF Champions Cup, recordemos, contra el equipo de Los Ángeles FC. A pesar de que se había pactado que ningún equipo podía contar con sus futbolistas convocados por la selección mexicana a partir del 6 de mayo. Pues ese acuerdo, la Federación Mexicana de Fútbol se le olvidó, no respetó el acuerdo y obviamente muchos equipos pegaron de gritos. De acuerdo a fuentes consultadas, los permisos para Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron retirados, por lo que tendrán que reportar con la selección mexicana hoy mismo si quieren mantenerse en la carrera por ir a la Copa del Mundo. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, resulta que la polémica alcanzó su punto máximo a la medianoche del 5 de mayo, el día de ayer, la noche de ayer más bien, cuando el presidente de Chivas, Amaury Vergara, publicó en sus redes sociales que sus jugadores no reportarían con la selección mexicana al romperse el pacto que tenían con Javier Aguirre. No respetas el trato, no respetas el acuerdo, pues quiero mis jugadores de vuelta. Y lo que decía, los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes lo respetan. Les instruía la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. Así lo publicó Amaury Vergara en sus redes sociales. ¿Qué dice el resto de clubes? Bueno, el resto de clubes que siguen en liguilla, pues continúan analizando su postura para definir si liberan o no a sus futbolistas. La postura de la selección mexicana es que los 20 jugadores convocados, 12 ya considerados para la Copa del Mundo y 8 sparrings, tienen que reportar hoy 6 de mayo o se quedan totalmente afuera de cualquier posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la selección mexicana para los 3 partidos de preparación rumbo al Mundial, que son contra Ghana, Australia y Serbia, iniciarán el día de hoy, miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre. Se lee en la publicación. Por supuesto, los jugadores que fueron convocados de Chivas, citados en Verde Valle, son, por supuesto, el tema de la Hormiga González, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. Esos cinco jugadores de Chivas pues tuvieron que regresar tras haber sabido que no se respetó el acuerdo. Y es que claro, Chivas fue el máximo perjudicado. 5 de sus titulares, 5 piezas clave con los que no pudo contar, por supuesto, el conjunto de Chivas,
y ya vimos cómo le fue también, ¿no? Contra el equipo de los Tigres al caer derrotados con un 3-1. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, porque diversas medias también pudieron confirmar que ingresaron a las instalaciones de Chivas tanto Romo como Alvarado, González y Rangel, aunque diversos medios dicen que no se presenció o no se observó que haya llegado Brian Gutiérrez a el recinto. Esto a falta de que haya instrucciones por parte de la directiva rojiblanca y también alguna actualización adicional por parte de la selección mexicana. Y hace unos instantes la selección mexicana ya advirtió en ese comunicado de prensa que los jugadores que no se presenten hoy en punto de las 20 horas en el CAR quedarán fuera de la convocatoria de la Copa del Mundo 2026. Un auténtico rollote, un auténtico teatro el que se está armando entre la Federación Mexicana del Fútbol y los clubes afectados, sobre todo en la escuadra del Club Guadalajara. Seguimos con la información del fútbol, ahora pasamos allá a lo deportivo, ya no hablaremos de lo administrativo, porque el conjunto de los Tigres sufrió en casa, pero impuso condiciones frente al club de la MLS y espera el ganador entre el conjunto del LAFC y el equipo del Toluca. Tigres estuvo lejos de su mejor actuación en el certamen, pero simplemente hizo lo que tenía que hacer, hace lo necesario para colocarse en la final de la CONCACAF Champions Cup al vencer 1-0 por la mínima ante Nashville en el partido de vuelta de las semifinales disputados en el Estadio Universitario, así es, en el Volcán, para ganar 2-0 en el marcador global. Las acciones del encuentro fueron semilentas en la primera mitad. Los dos equipos tuvieron pocas opciones ante la cabaña del contrincante y el cuadro de la MLS, la verdad que no tuvo mucha iniciativa, al menos no al inicio del partido, pese a que estaba abajo en el global e incluso optó por replegar sus líneas por ciertos momentos. Las acciones cambiaron cuando los felinos se lanzaron al ataque y esto les permitió tomar ventaja a los 66 minutos mediante una grandísima actuación de Juan Bruneta. Después, el dominio fue total de los locales, que lucharon por incrementar la diferencia, que finalmente ya no se dio, pero fue suficiente para conseguir su boleto a la final. Esta final, por supuesto, señala la quinta en CONCACAF para el conjunto de los Tigres. Tras superar a Nashville en estas semis, ahora los felinos disputarán su quinta final en el torneo de CONCACAF, en la que lucharán por un nuevo campeonato en esta justa. Ahora, bajo el mando del exjugador de Tigres, ahora director técnico Guido Pizarro. Recordemos las ediciones que jugó Tigres. Tigres jugó la última instancia de las ediciones en 2015/16, la 16-17 en 2019 y la 2020. Ahora tocará repetir para esta quinta final y bueno, busca que sea su octavo título y la más reciente habría sido en 2025. Tiene la oportunidad de ganar su segundo título. Tigres luchará por su segundo campeonato en la CONCACAF Champions Cup luego de que se colocó en la final tras superar a Nashville, como ya lo comentamos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esperar rival entre el Toluca y el conjunto de Los Ángeles FC. Los felinos consiguieron su único título en aquella justa del 2020, lo cual le permitió disputar el campeonato mundial de clubes. Recordemos en esa heroica participación del conjunto mexicano, que llegaron a la final, vencieron a grandes equipos y terminó pues cayendo ante el todopoderoso en aquel entonces. Bueno, siempre tiene grandes equipos, que es el equipo del Bayern Múnich por la mínima 1-0. ¿Quién fue el héroe de este partido? Bueno, sin más, Juan Bruneta, que se llevó ese calificativo, además de que consiguió la anotación a los 66 minutos y eso sentenció la serie. La verdad que el rendimiento de Juan Bruneta fue muy bueno para lograr vencer al conjunto de la MLS. ¿En qué momento cambió el partido? Bueno, como viene siendo en los últimos partidos de la escuadra universitaria, en el ingreso de Diego El Chicha Sánchez modificó obviamente el rumbo del cotejo. Los de casa se mostraron más ofensivos, generaron arribos inquietantes y finalmente terminaron por hacer daño para llevarse la victoria. Como viene siendo ya en partidos anteriores, el Chicha
muy buen revulsivo y que siempre le cambia la cara al equipo para bien. ¿Qué sigue para Tigres? Bueno, ahora los felinos tendrán que centrarse en su compromiso del fin de semana contra Chivas, que será el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, al que llegarán con una muy buena ventaja de 3-1 en el marcador global. Y bueno, ¿qué sigue para Nashville también? Ya eliminado. El cuadro estadounidense tendrá que prepararse ahora para el cotejo que tendrá el sábado contra el DC United, correspondiente a la actividad de la presente temporada de la MLS. Pues una gran actuación por parte de la escuadra de los Tigres, que ahora tendrán que concentrarse en lo que viene para ellos en esta final de la Champions Cup y por supuesto lo que son los últimos partidos eliminatorios de la Liga MX. Y nos mudamos ahora para el viejo continente, porque el día de ayer tuvo lugar el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. El Arsenal, invicto y líder de la fase de grupos, estaremos desmenuzando las virtudes de este Arsenal finalista de la Champions. Arsenal derrotó ayer, como les comento, 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium y se metió a la gran final de la UEFA Champions League de temporada 2025/26. El equipo de Mikel Arteta, uno de los equipos sensación de Europa, hace escuela con un estilo particular que lo metió en un partido decisivo por la corona de Europa después de 20 años. Los Gunners tienen con qué y cuentan con virtudes, una serie de virtudes que lo llevaron más bien a la final de Budapest, que pueden enumerarse. La primera de ellas, ¿por qué el Arsenal clasificó a la final de la Champions League? Bueno, primeramente empezar por el inicio. Una fase de grupos perfecta. El Arsenal cumplió con la lógica, terminó primero en la fase de liga, invicto en sus 8 partidos y aprovechó todas las ventajas que le dio la posibilidad. Además, mencionar que hablar en ese comienzo con triunfos resonantes. Recordemos que el conjunto de Mikel Arteta debutó con una victoria 2-0 frente al Athletic Club a domicilio. Le siguió con un triunfo en casa ante el Olympiacos por 2-0 y llegaría a su primera gran victoria contra, ¿quién creen? El Atlético de Madrid, también en Londres, con un 4-0 en su favor en aquel entonces. Luego le ganaría al Slavia Praga de visita 3-0 y le daría un golpe en la mesa al vencer al Bayern Múnich como local 3-1. Desde ahí todos nos dimos cuenta que el Arsenal no se andaba con rodeos. Posteriormente vencería al Brujas en Bélgica por 3-0, al Inter de Milán por 3-1 y cerraría perfecto con el Kairat Almaty con un resultado de 3-2. Ya en el mata-mata cumplió con el favoritismo, eliminó al Bayer Leverkusen en octavos, se despachó al Sporting en cuartos y al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en semifinales. Así que viajará directamente a Budapest a la gran cita de la gran final de la UEFA Champions League. Otro de los puntos importantes, puntos grandes que tiene el conjunto del Arsenal son la pelota parada. El Arsenal cambió la Premier al trabajar intensamente cada pelota parada a favor y practicar movimientos que le permitieron marcar varios goles a lo largo de la temporada de esta manera, al punto de que todo el fútbol inglés se adaptó y se inspiró. Tenemos muchos ejemplos de clubes de la Premier League que están copiando, por así decirlo, este estilo de juego. La clásica jugada de los Gunners es ubicar a todos sus futbolistas en el córner, casi en la línea del arco, para desmarcarse, ni bien se ejecuta la acción. Otro de los puntos importantes, obviamente mencionarlo, la calidad individual. Arsenal tuvo y tiene muchas variantes a lo largo de la temporada, lo que le han permitido sumar varios puntos importantes. Y es que tiene muchísimas piezas de donde agarrarse Mikel Arteta. Si no aparece Gabriel Martinelli, por poner un ejemplo, puede aparecer Bukayo Saka, tiene la opción del futbolista de Bélgica Leandro Trossard, el alemán Kai Havertz, por ejemplo. Los Gunners tienen un plantel largo y muchas opciones. Ayer me llamó la atención que un jugador como Martinelli, gran jugador, ingresara al minuto 82, por ejemplo. Eso te habla de la gran variedad de jugadores disponibles, que igualmente en el medio campo, si digamos Odegaard tiene una mala noche o un mal día, bueno, puede aparecer Eberechi ese que lo hace muy bien para salvar la noche, como ya lo ha hecho en situaciones anteriores.
el Arsenal es un equipo serio. Mucho se ha especulado con las fallas del equipo londinense en momentos decisivos de temporadas anteriores, en que sí llegan pero se terminan desinflando. Incluso en esta se pinchó un poco antes del cierre de una Premier League que parecía irse con anticipación a casa, pero no. Arsenal se ha convertido en un equipo serio en todas las líneas, sólido atrás, con personalidad e inteligencia para entender los momentos del partido, pragmático de momentos cuando se lo necesita y minimizando los errores al máximo, pero también aprovechando sus chances. Y lo más importante, y creo que lo anímico, es porque se lo creyó y está a punto de hacer historia. Si bien el Arsenal no presenta fisuras, tampoco puede, o sea, también hay que decirlo, podría tener una mala noche o una mala tarde y por ahí perder puntos, perder la desconcentración. Lo que sí está claro que a pesar de no tener grandes estrellas, el Arsenal, que tiene buenos jugadores, pero no tiene una estrella por encima de los demás, creo que el trabajo colectivo es lo que le está rindiendo frutos a final de cuentas al conjunto de Mikel Arteta. Ahora todo está saliendo a la perfección, tiene la chance de volver a ganar la Premier League, una hazaña que no se consigue desde aquel 2004 en la Premier de los Invencibles con Thierry Henry al frente y por supuesto de alzar la Champions por primera vez tras esa final perdida en 2006 donde caería eliminado ante el Fútbol Club Barcelona. Y siguiendo hablando de la UEFA Champions League, hablar de lo que será el partido de ahora, un duelazo y lo que puede parecer como el partido del año. Estamos hablando de el Bayern contra el PSG, el conjunto bávaro que recibe al conjunto del Paris Saint-Germain. La obra de arte futbolística de la ida con un 5-4 obviamente elevó la expectativa a niveles insospechados para la semifinal de la Liga de Campeones que tendrá sitio en el Allianz Arena entre el Bayern Múnich, que demostró su capacidad para reponerse después de un 5-2, y un Paris Saint-Germain que salió vencedor de su duelo más complicado ante su público. La intensidad de aquel choque, la cantidad de ocasiones, la porosidad de los defensas frente al empuje de los ataques convierte en la mínima renta lograda por los franceses en un detalle no definitivo, y hasta incluso habían jugadores del Paris Saint-Germain que habían sentido esa sensación de no lo ganamos, pudo haber sido mejor, o incluso esa sensación de amargura de pudimos haber liquidado la serie en el partido de ida. Por supuesto que el defensor del título viene avisado de que el Bayern no se lo va a poner nada fácil. Repetir final por segundo año consecutivo, algo que nadie consigue desde aquel Real Madrid de Zinedine Zidane, que bueno, ya lo sabemos todo, encadenó 3 victorias entre 2016, 2017 y 2018. Bueno, cuesta caro, y los de Luis Enrique Martínez tendrán que emplearse a fondo para afrontar al rival por más duras que se las han hecho pasar. El propio técnico reconoció que pese a la victoria final, todo está en el aire y calculó que harán falta al menos 3 goles para poner rumbo a Budapest, sede de la final. Ese mensaje que nos dejó, bueno, nos hace pensar que va a ser un partido con muchos goles. El partido encarna la nueva dimensión en la que han entrado el PSG, que ahora es un equipo temido y admirado, pero su entrenador sabe además que no puede relajarse y no puede bajar esa intensidad que mostró en el partido de ida. Algo que sí le va a afectar es la baja de un importante jugador como lo es Achraf Hakimi, lesionado en el partido de ida, que obligará a Luis Enrique a mover sus piezas. Podría colocar a Zaire Emery como lateral derecho, y ahí en el medio campo podría encajar muy bien un español como Fabián Ruiz, tras una lesión de 3 meses que va a volver ya el español Fabián Ruiz. El resto de la tropa está en perfecto estado, y el PSG, que no pasó del empate este sábado contra el Lorient, hay que decirlo también, un partido que se jugó con muchos suplentes. Bueno, pues está toda la atención puesta en la cumbre que aspira a superar frente a los germanos. ¿Hay capacidad de remontar? Por supuesto. El Bayern sabe que alcanzar la final convertiría una buena temporada en una excelente temporada tras abrirse las posibilidades del triplete, y afronta el duelo con la confianza que les otorga haber dejado abierta la eliminatoria tras perder por 3 goles. Una capacidad que volvieron a mostrar este sábado ante el Heidenheim al ponerse, bueno,
el colista de la tabla, mencionarlo, porque es importante. Estaban un 0-2 perdiendo el conjunto del Bayern, también plagado de suplentes, porque ya recordemos que el conjunto de Vincent Kompany se encuentra proclamado campeón de Alemania. Bueno, pues empezaría perdiendo un 0-2 y terminaría el resultado con un 3-3. Incluso cuando peor juega el Bayern, termina por sacar resultados importantes. El técnico belga cuenta también con todo su efectivo, con excepción del centrocampista Serge Gnabry, que prosigue su convalecencia, perdón, por lo que el único cambio en el 11 de partida con respecto al duelo de la semana pasada es precisamente ese, y puede ser la entrada de Konrad Laimer en el lateral izquierdo en lugar de Alphonso Davies. De hecho, las alineaciones ya deben estar, ahorita las vamos a estar repasando. En la media punta, todo apunta a que Jamal Musiala ocupará el puesto de Gnabry, como ya sucedió en el Parque de los Príncipes, aunque también podría apostar por Leon Goretzka, lo que apostaría mucho más a la hora de recurrir a la presión alta y también en el juego aéreo. Repasando las alineaciones, tenemos por parte del conjunto de el Bayern en la portería Manuel Neuer, línea de 4 defensores con Stanisic por derecha, Upamecano y Ta en el centro, Konrad Laimer por izquierda. En el centro del campo tenemos a Joshua Kimmich y Alexander Plavovich, y por supuesto el eje de ataque y lo que más distingue a este conjunto bávaro: por derecha Michael Olise, en el centro Musiala, por izquierda Luis Díaz, y como único eje de ataque, bueno, por así decirlo, porque sabemos que en el equipo del Bayern atacan absolutamente todos, tenemos a Harry Kane. Por parte de la escuadra parisina, en portería nos encontramos a Safonov, 4 defensores con Marquinhos y William Pacho, el ecuatoriano, como centrales. Por derecha Zaire Emery, que está cubriendo esta lesión de Hakimi. Por izquierda el inamovible Nuno Méndez. En el centro del campo nos encontramos precisamente, como lo anticipábamos, a Fabián Ruiz, Vitinha en el centro y Joao Neves por izquierda. Y arriba, 3 delanteros, el tridente ofensivo muy temido en Europa, como lo son Desiré Doué por derecha, Vicha Kvaratskhelia por izquierda y en el centro Ousmane Dembélé. Un duelo que comienza en 20 minutos y por supuesto el día de mañana traeremos toda la información dependiendo con lo que nos sorprenda este gran partido. Seguramente será un gran encuentro, no se lo puede perder. El día de mañana nos estaremos sintonizando otra vez para revisar ese partido y muchísima más información que vaya surgiendo. Mi nombre es Canek Aragón y fue un gusto como siempre. Que tengan un excelente día.